Buenas tardes. Dentro del módulo de propuestas innovadoras para la educación y nuevas tecnologías de la maestría de altas tecnologías en educación, veremos a continuación los elementos que componen una propuesta de innovación educativa. En primer término, veremos los elementos de una propuesta de e-learning. Estos elementos los podemos dividir en conceptuales, metodológicos, didácticos y técnicos. Los elementos conceptuales nos representan el tipo de pedagogía que utilizaremos a efecto de generar esta propuesta e-learning. Esta puede ser reproductiva o de reproducción, imaginativa o de la imaginación, y entre ambas podremos generar una propuesta pedagógica de la construcción. Los elementos metodológicos los podemos dividir en dos partes. La primera es la planeación didáctica, en la cual debemos de contemplar los objetivos de nuestra propuesta, los contenidos que la integran, así como las estrategias que deberemos de seguir para estructurarla, para posteriormente pasar a lo que es el diseño estructural de la propuesta, en la cual establecemos los elementos de programación, la forma como se relacionan los diferentes contenidos y el esquema de navegación que facilitará a nuestros usuarios el poder utilizar la propuesta. Debemos promover que estos esquemas metodológicos nos generen propuestas de tipo activo para que los estudiantes puedan protagonizar su propio aprendizaje, creativos, en la cual tomen decisiones durante su propio proceso, de tipo cooperativo, es decir, que incluyan a algún grupo de estudiantes, y además individualizadas, las cuales nos permitan que el estudiante lleve su proceso de aprendizaje a su propio ritmo. Dentro de los elementos didácticos, en una propuesta de e-learning podemos integrar diferentes recursos de información, como son textos, páginas web, enlaces a otros archivos o a otras páginas web, y todos aquellos elementos que nos proporcionen información, ya sea escrita, visual o auditiva. En estos recursos podemos integrar además elementos multimedia. Para complementar los recursos de información y hacer el esquema pedagógico más completo, debemos de integrar una serie de actividades que permitan que el estudiante se integre en el proceso de aprendizaje. Este tipo de actividades pueden ser cuestionarios que nos servirían de retroalimentación para verificar el avance del proceso, tareas que el estudiante tenga que cumplir como complemento al proceso, foros y chats a efecto de que permite el intercambio de información en tiempo real y asincrónico con sus compañeros de curso y con los profesores, y blogs y otro tipo de elementos como wikis, libros, etcétera, que podemos integrar dentro de estas actividades. Finalmente, como elemento técnico de una propuesta, tenemos que verificar el esquema de navegación que resulte atractivo para los estudiantes, qué tipos de enlaces podremos estructurar hacia otros sitios o hacia archivos, qué tipo de letra o tipografía utilizaremos, gráficos o elementos multimedia que deberán de resultar atractivos para los estudiantes, y un esquema de visualización que nos permita dar seguimiento adecuado a los elementos de nuestra propuesta. ¿Cómo surge una propuesta de innovación educativa? Bueno, en primer término, en la sociedad existen una serie de necesidades educativas, las cuales vamos a satisfacer mediante una investigación educativa, la cual nos llevará a generar esta propuesta de innovación educativa. En esta investigación educativa debemos de incluir todos los elementos de contexto económico, político, social, el esquema situacional en el cual se desenvolverá la propuesta, a efecto de poder determinar y plantear una propuesta adecuada. Una innovación educativa debe de ser un proceso de intervención educativa orientado a la mejora continua, que exija para ser efectiva un nuevo enfoque personal sustentado en un cambio organizativo del sistema. Esta mejora continua solamente es posible con la participación de todos los elementos de una institución, a efecto de que en esto se genere un cambio de cultura que nos lleve a un proceso
de mejora en cada una de las actividades de la institución. Una propuesta de innovación educativa a efecto de que dé óptimos resultados debe de cumplir ciertas condiciones. Debe de ser intencional, es decir, orientada a objetivos específicos, estructural, afectar el currículum y las estructuras pedagógicas, debe de ser mantenida bajo un liderazgo estable y permitir la evaluación continua mediante esquemas de información, participación y formación de todos los elementos que integran una institución o comunidad. Para valorar sus resultados debemos de establecer criterios a 3 niveles: en un nivel tecnológico, en un nivel práctico y en un nivel estratégico, y nos debe de generar cambios de tipo conceptual, procedimentales o tecnológicos en las actitudes de los participantes, en las prácticas y en general en la organización como un todo. Veremos finalmente lo que es una propuesta de educación virtual. Una propuesta de educación virtual estará integrada por un entorno virtual de aprendizaje, el cual deberá ser modular. Si utilizamos un esquema de software libre, esto nos traerá en primer término un ahorro en la implantación de la misma, pero además la posibilidad de colaboración activa con toda una comunidad de desarrolladores y especialistas en este tipo de entornos. Como comentábamos, para poder generar una propuesta de educación virtual, utilizamos un tipo de pedagogía, ya sea reproductiva o de imaginación, y generamos a través de esta una pedagogía de la construcción. Para desarrollarlos utilizaremos 2 etapas. La primera, una etapa de planeación didáctica en la cual se definen los objetivos, se escogen los contenidos y se definen las estrategias a utilizar, y una segunda etapa en la cual, mediante un diseño estructural, programaremos los contenidos del entorno, definiremos las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad y estableceremos el sistema de navegación a través de los programas que componen nuestro entorno. Este entorno debe de permitirnos la interrelación de los integrantes del esquema pedagógico, quienes son el estudiante, el profesor, los contenidos que componen nuestro esquema de aprendizaje y las relaciones o interacción que se dan entre ellos. Para poder establecer esta relación, tenemos diversos elementos de comunicación, como son materiales impresos, materiales audiovisuales, materiales informáticos, materiales telemáticos y esquemas de tutoría que nos permitan la comunicación entre todos los integrantes de la propuesta. Nuestra propuesta de educación virtual debe de cubrir diversas dimensiones. Debe ser disposicional, directiva, constructiva, creativa y práctica, a efecto de poder aglutinar a todos los integrantes que utilicen esta propuesta. La propuesta de educación virtual deberá estar conformada por diferentes módulos que nos permitan utilizarla en sus diferentes niveles. Debe de contener módulos de administración, de guía del proceso de aprendizaje, contenidos de información, esquemas de ayuda o apoyo para los usuarios de la misma, ambientes de comunicación y de tutoría virtual. Deben de estar inmersos en un esquema de seguridad global que permita la integridad y confiabilidad de la información. Nos debe de permitir realizar una evaluación de los aprendizajes y finalmente una evaluación del curso en sí. Para hacer esto debe de estar compuesta de 3 elementos principales. Uno, una zona de información en la cual presentemos todos los recursos de información y actividades de la misma. Debe de tener una fundamentación didáctica y módulos didácticos que nos permitan dar un seguimiento adecuado al proceso de aprendizaje que deseamos implementar. Podemos utilizar diferentes elementos de diseño gráfico, como son textos, imágenes, diferentes fondos, una distribución adecuada a efecto de hacerlo atractivo a los estudiantes y elementos multimedia que lo inciten a utilizarlo y a desarrollar un adecuado proceso de aprendizaje. Como podemos ver, existen una gran cantidad de elementos que inciden para poder realizar un esquema de educación virtual adecuado, y es nuestro trabajo, mediante esquemas de investigación y seguimiento, poder estructurar propuestas que resulten en beneficio de nuestro sistema educativo.